70 años. A ver, si pensamos en esa cifra por un momento, 70 años. Es toda una vida. En el corazón de uno de los imperios más brutales y políticamente traicioneros de la historia, Babilonia. Un exiliado adolescente que no solo sobrevive, sino que prospera bajo 4 reyes distintos. E incluso durante la caída de ese mismo imperio. Exacto. La pregunta que ha fascinado a tantos por siglos no es solo qué hizo Daniel, sino cómo. ¿Fue suerte divina? ¿Una serie de milagros? ¿O había algo más? ¿Una estrategia humana? ¿Quizá una genialidad política que a menudo pasamos por alto? Es que, si lo vemos solo desde un análisis político convencional, es un enigma. La longevidad de Daniel es un imposible estadístico, la verdad. Totalmente. Pero el texto nos presenta una narrativa mucho más rica, donde la supervivencia es el resultado de una intersección fascinante, una integridad casi terca, unida a una competencia administrativa y una visión estratégica que, lo hacían indispensable. Hoy vamos a explorar justo esa dinámica, contrastando el relato bíblico con hallazgos arqueológicos que le dan un contexto histórico, sorprendentemente tangible. Así es. Y queremos que esta exploración sea conjunta. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en Daniel? El foso de los leones, los sueños. Casi siempre son esas imágenes dramáticas. Claro, nos interesa saber cuál ha sido la percepción general. Y quédense con nosotros en este análisis porque la clave de toda su carrera, de esos 70 años, comienza con una decisión que parece menor, casi trivial, sobre lo que había en su plato. Que en realidad fue su primera y más decisiva batalla. De acuerdo, empecemos por ahí. La negativa a comer la comida del rey. A primera vista, parece un acto de piedad, un detalle de dieta, pero en la corte babilónica, eso fue el primer movimiento en una partida de ajedrez de altísimo riesgo. ¿No es así? Totalmente. Fue mucho más que una elección de menú. Fue un acto de resistencia estratégica y teológica. Hay que entender la política babilónica de aculturación forzada. ¿A qué te refieres con eso? Era un sistema increíblemente sofisticado. No se trataba solo de conquistar un territorio, sino de desmantelar la identidad de los pueblos. Les cambiaban los nombres, por ejemplo. Cierto. A Daniel, que en hebreo significa Dios es mi juez, le ponen Beltesadar. Que invoca a Bel, un dios babilónico. Exacto. Es un intento de reescribir su identidad desde la raíz, o sea, una especie de reingeniería psicológica. Borrar quién eras para que el imperio pudiera escribir una nueva identidad sobre ti. Precisamente. Y en ese proceso, la comida del rey era una herramienta poderosísima. No era solo nutrición, era un acto de comunión. De lealtad. De lealtad. Aceptar la comida del rey implicaba, de forma simbólica, aceptar la soberanía del rey y de su panteón de dioses, porque a menudo los alimentos se dedicaban primero a ellos. Rechazarla era en esencia un acto de sedición. Podría serlo. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Un adolescente en su posición podría haber hecho un escándalo. Y lo habrían ejecutado al instante. Claro. Pero Daniel no hizo eso. Él negoció. Y esa decisión nos dice mucho de su carácter, ¿no? Incluso a esa edad tan temprana. Nos dice que era un estratega nato. En lugar de una confrontación directa que era un suicidio político, él propone lo que podríamos llamar una recusa negociada. Me gusta ese término. Se acerca a la autoridad y propone una alternativa verificable. Una dieta de legumbres y agua por 10 días. Convierte un potencial acto de rebelión en un experimento controlado. Es brillante. Le está diciendo al sistema: permítanme demostrar que mi fidelidad a mis principios no es una amenaza, sino que de hecho me hará un mejor servidor del imperio. Exactamente. Demostró que su integridad no era un obstáculo para la excelencia, sino su misma fuente. Asimiló todo el conocimiento babilónico, llegó a ser el mejor, pero se negó a que ese conocimiento lo definiera. Esa primera decisión marcó la pauta para el resto de su vida. Lealtad funcional al Estado, pero lealtad última a sus convicciones. Y ese equilibrio es la clave. Bien, con esa primera jugada, Daniel establece sus límites. Pero la integridad sola no te mantiene con vida en una corte, llena de conspiración. Necesitaba ser indispensable. ¿Cómo logró ese estatus? Lo logró a través de una competencia que los demás sencillamente no tenían. El gran punto de inflexión fue la crisis del sueño olvidado de Nabucodonosor. Ah, esto es clave.
Es que el rey no solo quería una interpretación, quería que le dijeran cuál había sido el sueño. Todo el cuerpo de sabios del imperio, magos, astrólogos, todos fracasan. Admiten que es imposible, y el rey, furioso, ordena ejecutarlos. El fracaso de ellos fue su oportunidad. Fue su oportunidad. Pero, y aquí viene la segunda genialidad estratégica. A ver, Cuando se presenta ante el rey, no presume, no dice yo soy más inteligente, hace algo mucho más astuto. Desvía el crédito. Su frase es crucial. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Es una jugada maestra. No se vende a sí mismo, sino a su fuente. Convierte su habilidad en un recurso exclusivo para el rey, en lugar de una amenaza personal. y así dejó de ser un simple funcionario para convertirse en un activo estratégico invaluable. Su habilidad, enmarcada de esa manera, se convirtió en su escudo político. Un escudo que, increíblemente, duró décadas, porque lo vemos reaparecer mucho más tarde en el famoso banquete de Belsasar. Sí, y fíjate que aquí la arqueología nos da un anclaje fascinante. Por mucho tiempo, los críticos decían que no había registros de un rey llamado Belsasar. Cierto, eso fue un punto de debate. Pero hallazgos como el cilindro de Nabonido confirmaron que Belsasar era corregente con su padre. El relato bíblico era históricamente preciso. Y en esa noche caótica, con la escritura en la pared, ¿a quién llaman cuando todos vuelven a fallar? A un Daniel ya anciano, el último recurso del imperio en su hora más desesperada. Su reputación lo precedía. Esta dinámica de ser indispensable, pero a la vez un blanco, es una constante. Si este análisis de su estrategia política desafía un poco la idea que se tenía de Daniel, nos encantaría saber qué piensan. Compartan sus ideas, porque la conversación ahora se adentra en cómo esa misma excelencia casi le cuesta la vida. Es que era inevitable. Esa misma excelencia lo convirtió en un blanco. La envidia es una de las fuerzas políticas más poderosas que existen. Y eso nos lleva a los episodios más dramáticos, ¿no? El horno de fuego y el foso de los leones. Los más conocidos, sin duda. Y es curioso, en el horno de fuego, Daniel ni siquiera es el protagonista, son sus amigos. Lo que demuestra que su principio de resistencia no era individualista, sino un código de conducta compartido. Era una filosofía de vida. Una cultura de integridad. Exacto. Su negativa a inclinarse ante la estatua de oro de Nabucodonosor fue un acto de desobediencia civil basado en la fe. Y su respuesta al rey es, para mí, una de las declaraciones más potentes de toda la literatura. Y si no, Ese «y si no», nuestro Dios puede librarnos, y si no, sabe, oh rey, que no serviremos a tus dioses. La integridad no depende del resultado, no es una transacción, es una postura. y vemos ese mismo patrón décadas después, con Daniel ya bajo un nuevo imperio, el Medo-Persa, con el rey Darío. Es la misma dinámica, sí, pero con un matiz. Sus rivales políticos, consumidos por la envidia, lo investigan. Buscan corrupción, mala gestión, cualquier cosa. Y no encuentran nada. Nada. El texto dice que no pudieron hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Su conducta era tan impecable que la única forma de atraparlo era convertir su virtud en un crimen. Tuvieron que crear una ley ad hominem diseñada específicamente para él. Prohibir orar a cualquier dios que no fuera el rey. Y aquí llegamos a la pregunta clave. Daniel, sabiendo del decreto, va a su casa y ora con las ventanas abiertas. Desde una perspectiva puramente política, eso parece, no sé, un error garrafal. Se expuso, no fue una imprudencia. Esa es la pregunta fundamental. ¿Fue desafío o fue consistencia? Y yo creo que no fue un acto de desafío imprudente, sino la afirmación de un hábito que definía su identidad. Explica eso un poco más. Una concesión. Habría significado que la ley del Estado tenía poder sobre su conciencia. Su integridad era tan predecible que sus enemigos la usaron como arma. Pero, y aquí está la gran ironía, esa misma integridad es lo que había generado una confianza inquebrantable en el rey Darío. Exacto. El rey no lo ve como un rebelde. De hecho, el texto dice que se angustió profundamente e intentó por todos los medios salvarlo. Porque entendía que Daniel no estaba desafiando su autoridad. Entendía que obedecía a una autoridad superior, la misma que lo hacía el funcionario más confiable del reino. Daniel no sobrevivió a pesar de su integridad. En muchos sentidos, sobrevivió a causa de ella. Era un pilar de confianza en un mar de aduladores. Entonces, si unimos todas las piezas,
El panorama que emerge es el de un estratega increíble. No solo sobrevivió a un rey, sino a la caída de un imperio y al ascenso de otro. ¿Cómo se logra esa transición, donde tantos otros habrían sido purgados? La clave está en la adaptabilidad administrativa, pero sin adaptabilidad moral. Para los nuevos gobernantes, Ciro y Darío, él no era un vestigio del régimen anterior. Era la memoria institucional. Era la memoria institucional, un pilar de estabilidad. Era el hombre que sabía cómo funcionaba todo, que podía asegurar una transición de poder ordenada. Era demasiado valioso como para deshacerse de él. Pero, bueno, alguien podría argumentar que entonces se convirtió en un simple burócrata, adaptándose a quien estuviera en el poder para mantener su posición. ¿Dónde queda el propósito mayor? Esa es la pieza final del rompecabezas, y la encontramos en el capítulo 9. Ahí vemos a un Daniel ya anciano, no conspirando por su próxima promoción, sino estudiando las profecías de Jeremías. Está calculando. Está calculando, entendiendo que el exilio tenía una fecha de caducidad de 70 años. Su brújula interna no apuntaba al palacio, sino a la restauración de Jerusalén. Vivía en Babilonia, pero no era de Babilonia. Su perspectiva era mucho más larga. Precisamente, y esa perspectiva le permitió usar su posición de inmensa influencia para, en lo posible, alinear la política imperial con ese propósito a largo plazo. O sea que es muy probable que tuviera un papel en el famoso decreto de Ciro. Es muy probable que Daniel, como alto funcionario persa, asesorara a Ciro el Grande en la redacción de ese decreto que permitió el regreso de los judíos. Un decreto cuya política de repatriación está confirmada por el cilindro de Ciro. Así que su supervivencia no fue para su propio beneficio. Fue para el de su pueblo. Al final de este análisis, lo que emerge es un retrato mucho más complejo. La supervivencia de Daniel no parece ser solo una serie de milagros aislados, sino el resultado de una estrategia de vida coherente, calculada y profundamente arraigada. Podríamos resumirlo, en 4 pilares. Primero, una identidad innegociable que le dio claridad desde el principio. Segundo, una excelencia incuestionable en su trabajo que lo hizo indispensable. Claro. Tercero, una integridad predecible que, aunque riesgosa, generó una confianza inquebrantable. Y cuarto, una visión a largo plazo que le permitió navegar los cambios sin perder su norte. Nos enseña una lección poderosa, que la virtud, cuando se combina con una competencia de élite, puede ser la estrategia de supervivencia más sofisticada de todas. Los imperios cayeron, pero el legado de este exiliado permaneció. Y para la reflexión final, queda este pensamiento. Daniel logró un equilibrio magistral entre el mundo secular y el sagrado. Usó su disciplina espiritual como el motor para alcanzar la excelencia en un gobierno pagano. En nuestro mundo actual, que a menudo nos pide separar nuestros valores privados del trabajo público, ¿qué podemos aprender de un hombre cuya integridad pública fue el resultado directo e inseparable de su devoción privada? Es una pregunta que resuena con mucha fuerza hoy. ¿Qué les ha enseñado esta exploración de la historia de Daniel sobre cómo mantener la propia identidad en un mundo que constantemente intenta moldearnos a su imagen? Dejen su perspectiva en los comentarios. Si este análisis les ha aportado claridad, denle me gusta y suscríbanse para seguir profundizando juntos en estas fascinantes y complejas historias.